Bueno, lo que vamos a ver hoy en este laboratorio va a ser un poquito continuar con el lenguaje que está de JavaScript que vamos a utilizar durante toda la asignatura, haciendo un poco énfasis en una de las características más importantes y que además suele dar más quebradero de cabeza, que es el tema de que la ejecución, diferencia entre ejecución síncrona y ejecución asíncrona. Además, de paso, vamos a ver algunas cosas, aspectos importantes de JavaScript y que se usan mucho, como recorrer arrays, tipos de persistencia con JSON, cosas bastante habituales y que se hacen de una manera bastante sencillita en JavaScript, ya lo veréis. Además, vamos a dar un poco un repasito más teórico de cómo funciona la ejecución de un programa para entender bien el tema este de la sincronía. Vamos ya a meternos un poco en faena. Si queréis seguirme un poco, pues directamente podéis ya abrir en vuestro sistema una línea de comando y el editor que queráis. Si no, pues siempre tenéis OpenLabs para trabajar con el sistema. Bueno, lo primero, voy aquí a abrir abrir para empezar a trabajar. Como siempre, voy a crearme una carpetita donde voy a meter todo lo de hoy, que le voy a llamar L04T, por ejemplo, de tarde. Y en esta carpetita lo que voy a hacer es abrirme una consola con git bash here. Y voy a abrir la carpeta con Atom. Yo estoy usando Atom, pero ya sabéis que podéis usar, si vuestro sistema no es muy potente, podéis usar Sublime. Por cierto, hoy he estado viendo, yo no lo sabía, que Atom está hecho con Node. Internet es un editor entero hecho con Node.js sobre un navegador oculto. Esto, aunque parezca mentira, es un navegador y en JavaScript está toda la funcionalidad y se le pueden crear plugins en JavaScript para añadirle funcionalidades. Así que los que estéis interesados. Bueno, voy a poner esto un poquito aquí a la derecha y bueno, os voy a dar 5 minutitos para que, a ver si os acordáis de lo más básico, hacer un hola mundo y ejecutarlo en Node. Venga, vamos a hacerlo todo en inglés, entonces si os parece escribir un hello world, a ver si os acordáis cómo se hacía. Ahora mismo no hay nada que ver, sí, ahora lo pondré, no te preocupes, pero entonces doy 5 minutitos, no, menos de 5 minutos, 2 minutos para que hagáis un hello world y lo ejecutéis. Es francamente sencillo esto, ¿no? Esto simplemente era hacernos un archivito, voy a llamarle al archivo index, por ejemplo, index.js y dentro era un console.log, voy a poner esto grande. Voy a ponerlo, yo recomiendo que todo, bueno, os recomiendo para las pruebas, es una recomendación, para las entregas es obligatorio, que todo esté en inglés, todo el código absolutamente debe estar en inglés, todas las variables, todo, porque es muy importante que os acostumbréis a escribir en inglés. Entonces, hello world. Vale, pues ya está. Esto era simplemente un archivito que tiene eso y uy, ¿qué ha pasado? Se ha quedado esto. En la consola, lo único que hay que poner era node y el nombre del archivo. ¿Vale? Eso era tan sencillo. Venga, pues tenéis otro minuto para hacer una variante en el que yo le ponga en una variable mi nombre y ahora te ponga all hello y tu nombre, ¿vale? Bueno, esto básicamente pues lo único que habría que definir definimos nuestra variable name. Siempre no os olvidéis del punto y coma, que aunque sea opcional, pues puede hacer comportamientos extraños si se te olvida. Entonces, voy a poner mi nombre y ahora en vez de world voy a sustituir esto por mi nombre. Además, bueno, lo bueno de esto es que te permitía concatenar cadenas de una manera muy sencillita, con lo cual así tenemos, entonces si esto lo ejecutamos, aquí tengo la consola. Entonces,
Bueno, lo primero, aquí ya quiero haceros ver una cosita, que es que si nosotros cogemos este código, que ahora mismo actualmente solo tiene estas dos cosas, ¿vale? Si yo aquí enumero, digamos, las instrucciones, pues obviamente el grafo de flujo, el grafo de ejecución, pues el programa empieza y empezaría ejecutando la instrucción 1 y después la instrucción 2 y terminaría, ¿no? Haría eso, tan sencillo como eso. Vamos a ver cómo vamos a ir variando el grafo de flujo en función de la estructura que tiene nuestro programa. A ver, buscando, y así os empezáis a acostumbrar, el siguiente mini reto que os propongo es, viendo la hora del día que es, si es más de las 12 o menos de las 12, que te diga, en vez de hello, la persona te diga good morning, Pablo, o good afternoon y vuestro nombre. ¿Vale? Función de una cosa o la otra. Entonces tenéis que buscar en la guía de referencia cómo se hace, cómo se accede a la hora de hoy. Os recuerdo que la guía de referencia estaba, una que está bastante bien es la del MDN de Mozilla, que si buscáis en Google, si buscáis MDN de Mozilla Development Network, JavaScript, os sale, bueno, escribiéndolo bien, os sale como primer resultado. Y aquí, bueno, pues tenéis un poquito de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Built-in Objects, pues hay uno que es Date, por ejemplo, que es donde está aquí un poco, te explica cómo usar el Date y tal. Bueno, pues mirando eso, a ver si sois capaz de hacer esa pequeña modificación. Una cosa condicional. Bueno, pues nada, esto sería, si nos vamos aquí en Date, pues te dice un poco los ejemplos que hay, que New Date te permite construir una nueva fecha. Si no le pones argumentos, te pone la hora actual, fecha y hora actual. Y después si nos vamos aquí a las propiedades, pues hay uno que es Get Hours, que te dice las horas de un objeto Date. Entonces, pues esto es tan sencillo como, pues, var now igual a new date y var hour igual a now.getHours y pues obviamente if hour es menor que 12, bueno, voy a ponerle, siempre me gusta yo, aunque si es solo una instrucción no hay problema por ponerlo sin llaves, pero a mí siempre me gusta poner las llaves para no, por si acaso. Sería good morning y si no, pues good afternoon. Bueno, todos entiendo que lo habéis hecho sin problema, ¿no? Good afternoon, Pablo, ¿vale? Tan sencillo como eso. Esto no tiene ni trampa ni cartón, ¿no? Bueno, pues esto, si nos fijamos, volvemos a hacer lo que he hecho antes, el grafo de flujo. ¿Me podéis decir, tenéis esta tecnología del siglo pasado, que es papel y lápiz? Si los que tengáis papel y lápiz o algo así, ¿me podéis pintar el grafo de flujo de esto? Lo mismo que he hecho yo antes, pero el grafo, pero hacerlo vosotros, ¿qué pinta del día? Si número, esto sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué grafo de flujo tendríamos? En papel, en Paint, donde queráis. Bien, bueno, pues esto sería pues algo así, ¿no? Sería, empezaríamos el programa y lo primero que haríamos sería la instrucción 1, después la instrucción 2, después la instrucción 3, después la instrucción 4 y ahora, en función de si vale una cosa u otra, o me voy al paso 5 o me voy al paso 6. Y en cualquiera de los dos casos terminaría el programa después.
¿no? Este sería el grafo de flujo de este ejercicio. Bueno, pues venga, vamos a seguir complicando esto un poquito más, ¿vale? Bueno, vamos a dar un poco un cambio de programa, porque ya con el Hola Mundo ya hemos llegado bastante lejos. Entonces, para ahora vamos a meter un pequeño array para tener un poquito algo donde iterar. Entonces, ¿cómo se puede definir un array en JavaScript? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a imaginarnos que voy a tener un array de contactos que lo que va a ser pues una lista de nombres, simplemente. Entonces se utiliza el corchete y, bueno, a ver, el Atom es muy listo y cuando le pongo el corchete de apertura, ahora, pues simplemente puedo inicializar un array poniendo los valores ya directamente. Entonces pues podría poner Paco y Pepe, por ejemplo. Entonces esto es un array. Venga, pues tenéis un minuto para decirme cómo podríais poner en pantalla un pequeño listado en el que te saliera pues una pequeña cabecera diciendo contactos y ahora cada uno de los contactos y te cerrara con un pequeño pie, ¿no? Una línea, por ejemplo. ¿Vale? Que te enseñara algo así como contacts. Y ahora ya los nombres de cada uno y al final pues un pequeño pie que hiciera algo así. Esto es lo que yo quiero que salga, ¿vale? En la pantalla. A ver, ¿cómo lo haríais? Obviamente para eso tenéis que hacer ¿qué? Un bucle. ¿Y cómo sabéis cómo se hace un bucle en JavaScript? La respuesta es, lo busco en la guía de referencia, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer, buscarlo en la guía de referencia. Vamos a hacer un bucle de toda la vida, de todos de los que hay, poner un bucle de for de estos típicos de i igual a no sé cuánto, ¿vale? Bueno, esto, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues los bucles voy a usar el bucle básico, pero primero, como os decía, voy a poner una pequeña cabecera, ¿no? Por ejemplo, y un pequeño pie. Y dentro, pues un bucle de los de toda la vida, bucle añejo. Y menor que, ¿cómo se hace la longitud, el número de elementos de un array? Pues se hace con la propiedad contacts. Si no lo sé, pues ¿dónde me voy? Me voy a la guía de referencia y me voy aquí y digo, a ver, venga, JavaScript Standard Build Objects. Pues están por aquí, los number tal, arrays. Venga, ¿cómo se trabaja con un array? Tal, te explica un poquito. Bueno, y aquí ya te pone un ejemplito que es el array es length. Pero bueno, si no, aquí abajo, pues podéis ir viendo que las propiedades que tienen, tenemos los métodos y las propiedades está el length. Devuelve el número de elementos de un array. Pues nada, pues simplemente contact.length y ahora y y lo único que tendría que hacer es cada uno de los elementos pues poner, pues por ejemplo, voy a ponerle para que quede así bonito, más contacts de i, ¿no? Un array. Esto es súper complicado. Súper complicado. Entonces, si le damos a ejecutar esto, pues nos dice, bueno, sale, ahí sale, ¿vale? Salen todos los contactos. Bueno, pues venga, ¿qué pinta tendría el diagrama de flujo de esto? Esto empieza a complicarse un pelín más, pero vamos, es más o menos sencillo. Voy a abrir un poquito esto aquí. Las instrucciones, ¿cuáles serían en este caso? Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 3 instrucciones ahí, perdón, el 5 lo he puesto lejos. Sería, una corresponde al i igual a 0, otra al i menor que contact.length y la otra igual a i++. Voy a ponerles un poquito más abierto para que se vea bien aquí con los espacios, ¿vale? Y después la otra cosa sería después 6 aquí y 7 aquí. Venga, pues a ver, ¿qué pinta tiene el diagrama del flujo de esto?
el grafo de flujo. Perdón. Bueno, un bucle, pues empezamos el programa, empieza el 1, el 2, todo esto sigue. Y ahora, ¿qué es lo primero que se hace en un bucle? Pues lo primero que se hace es que se inicializa la variable, que es el 3, y ahora inmediatamente siempre se verifica la condición. Y ya sabemos si entra o no entra en el bucle. Entonces, si entra en el bucle, entonces ahora lo que hace es que ejecuta, lo voy a poner por aquí, no ejecuta el I++, sino lo que ejecuta es lo que está dentro del bucle. Y ahora, cuando ha terminado de ejecutarlo, se hace el incremento y ¿a dónde se vuelve? A hacer la comprobación, que es el 4. Y si la comprobación no, en cualquiera de los casos no se cumple, entonces se va al 7 y ya termina la ejecución. Eso es lo que haría el diagrama de flujo normal, ¿vale? Muy bien, venga, pues vamos a hacer un pequeño saltito más. Ahora que tenemos, esto es un array sencillo, vamos a aprovecharnos que en JavaScript es muy fácil hacer inicializaciones de objetos complejos para que en vez de hacer un array de cadenas, vamos a hacer un array de objetos. Un array de objetos y lo inicializamos. Entonces, en vez de comillas, lo que vamos a hacer son, esto lo voy a sustituir por objetos, y cada objeto, ¿cómo se escribe un objeto? La inicialización de un objeto, pues con las llaves, y le pongo las propiedades que yo quiera, pues por ejemplo, name, Pablo y teléfono, pues 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Y ahora voy a hacer otro objeto más. Esto va a ser un array de objetos. Espérate que esto lo quiero poner así, que quede bien indentadito. Y otro objeto más. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto es un array, entonces el último elemento ya no es necesario poner la coma, ¿vale? Es un objeto, otro objeto y otro objeto. Y esto sería Pepe y este Peter, por ejemplo. Entonces, aquí tendría un array que está compuesto de 3 objetos que tienen 2 propiedades, name y phone. Entonces, ¿cómo podría yo hacer para que en vez de que te ponga el nombre ahora, que ya te ponga nombre y teléfono? ¿Cómo sería? Bueno, esto os doy un minuto porque esto lo podéis hacer todos en un minuto. Simplemente que te ponga nombre y teléfono, nombre y teléfono. En vez de que solo te ponga el... Antes solo teníamos un atributo. Eso es un objeto. Es que en JavaScript no existen clases predefinidas. Hay una forma de hacer algo parecido a una clase, pero eso no lo estamos viendo nosotros. Estamos haciendo objetos genéricos y los objetos tienen atributos, lo que tú les quieras poner. De hecho, no tienen por qué ser ni los mismos atributos. Yo aquí podría poner email y esto funcionaría también. Bueno, esto es fácil, ¿no? Esto lo único que hay que hacer es que en vez de poner, coger directamente el elemento del array, pues lo suyo es inicializarse una variable contact que sea igual al elemento del array y ahora ya sería pues contact pues .name y por ejemplo ahora voy a poner aquí entre paréntesis el teléfono, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Algo así. Perdón. Contact. Algo así. Y un punto y coma que me estaba comiendo yo aquí con patata. Entonces, con esto, pues te salen los contactos con, ¿no? Con sus teléfonos y demás, ¿no? Sería este código, ¿no? Bastante sencillito. Lo bueno es que esto es una forma muy sencilla de inicializar cosas, ¿no? Como veis. Esto es algo parecido, y ahora veremos por qué digo lo de parecido, a JSON. JSON es el formato en el que yo puedo escribir en la estructura de un objeto, el contenido de un objeto. Y eso lo transformo, lo puedo asignar a una variable. Entonces,
Os dejo un minutito para que intentéis ver cómo se haría para que esto, en vez de tenerlo aquí tal cual, tenerlo en un archivo que se llame JSON. Bueno, un archivo que se llame JSON. No, perdón. Lo que vamos a hacer primero va a ser hacer una pequeña refactorización para que esto esté en una función separada, ¿vale? Que en vez de tener ahí el código, vamos a tener una función que se llame, por ejemplo, print contact, en la que yo le paso un contacto y te lo escribe. Y así en el bucle, pues en vez de tener el console log directamente, llamo a esa función, ¿vale? Print contact, una pequeña funcioncilla que se le pase el contacto. Bueno, esta refactorización es súper sencilla, ¿no? Lo único que necesitamos es tener aquí un function, ¿no? Que le llamamos, por ejemplo, eso, print, bueno, en inglés sería function, print contact, que le pasamos un contacto y ahora, pues simplemente el código que teníamos antes lo ponemos aquí. Y entonces ya lo único que nos haría falta es llamar a esta función directamente, o incluso podríamos llamar, no nos haría falta bueno, no, la vamos a dejar así. Venga. ¿Vale? Algo así. Venga, pues, ¿cómo sería el diagrama de flujo de esto? Vámonos otra vez. A ver qué pinta tendría esto. Bueno, en este caso, fijaros, yo tengo el programa principal, tengo el 1, después tengo el 2. Esto está claro que no se ejecuta, la función no se ejecuta directamente. Tengo aquí el 3, 4, 5, perdón, el 5 está mal puesto y voy a ponerlo con un enter porque si no, no se ve nada. Tengo el 3, 4 y el 5. Después tengo 6. Y ahora tengo aquí una llamada a algo, 7. Y por último, 8. Y después tengo separado, tengo un código que se ejecuta en un determinado momento, cuando yo llame, ¿no? Entonces yo aquí tendría dos diagramas de flujo. Tendría por un lado el diagrama de flujo el principal. Epa, ¿qué ha pasado? Aquí. A ver, aquí, está aquí. Tengo el diagrama de flujo principal en azul, que tendría lo que hemos dicho, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, no, el 4 ya, el 4, el 6, el 5, no, perdón, estoy siendo fatal, el 4, y ahora empezaríamos con el 6, y aquí el 7, ¿qué hace? El 7 lo que haría sería invocar una ejecución de una función que empezaría
haría lo que tiene que hacer, terminaría, y cuando termina esa función, vuelve el programa y seguiría con él, en realidad directamente desde el 7 se iría al incremento, efectivamente. Iría al 5 y después del 5 pasaríamos otra vez a la comprobación y después si la comprobación iría haciendo recursivamente y cuando terminara haría el 8 y ya terminaría. Esto es lo que pasaría, ¿no? Aquí vemos que hay dos ejecuciones, una que se va a ir ejecutando y otra que va llamando, que se va ejecutando en el momento en que se llama. ¿Verdad? Venga, pues vamos a hacer un cambio aplicando una de las técnicas más interesantes que tiene JavaScript, que es este concepto de callbacks, que se usa muchísimo en Node.js y bueno, en general en JavaScript. Y es un concepto que si lo aprendes poco a poco es relativamente sencillo. El problema es cuando de pronto lo ves en un código complejo y puede llegar a liar un poquito. ¿Qué es un callback? Un callback es una función que nosotros pasamos como parámetro de otra función. Vamos a verlo con un ejemplo. Nuestro código, este código que hemos hecho, nosotros ya tenemos una función que hace la impresión del contacto, ¿no? Bueno, pues lo bueno es que nosotros tenemos, en JavaScript, tenemos una función ya predefinida en todos los arrays que nos permite aplicar una función a todos los elementos de un array, como es nuestro caso. ¿Cómo se llama esa función? Pues esa función se llama forEach. Voy a dejar el código aquí para que veáis la alternativa. Voy a hacer un código exactamente equivalente a lo que acabamos de hacer, ¿vale? El código equivalente usando esta función forEach es así. Directamente sobre contacts, que es el array, puedo usar la función forEach, que esa función lo que va a hacer es se le pasa una función como parámetro y la aplica a cada elemento. Entonces, pues lo único que tendría que hacer es pasarle como argumento la función que yo quiero ejecutar, que en nuestro caso se llama printContacts. printContacts. Algo así, tan sencillo como eso. Y ya, está en singular, printContacts, sí, es verdad, tiene razón. Y esto si lo ejecutamos, bueno, no hace lo mismo, pero fijaros que es mucho más elegante, mucho más sencillo de leer y mucho más fácil de escribir. Entonces, cada vez que queramos aplicar una función, claro, ¿por qué se llama esto callback? Porque lo que yo le estoy pasando es dónde está la función y internamente la función forEach es un bucle que va llamando a la función varias veces, una vez por cada elemento, ¿vale? Eso ya lo tiene predefinido internamente. Bien, esto es súper habitual en Node y en JavaScript. Esa función que yo paso como parámetro es la función que se denomina callback. Y entonces hay veces que yo la función esa solo la voy a usar aquí, no la voy a usar en ninguna otra parte del código. Entonces, como solo la voy a usar aquí, pues no te hace falta, te da la facilidad de no tener que, primero tener que crearte la función y después utilizarla. Puedes directamente coger y aquí mismo escribir sin nombre, porque no te hace falta, eso como parámetro. Entonces ya esto no nos haría falta printContact, ¿vale? Uy, perdón, esto por aquí. Voy a quitar esto ya porque esto ya lo hemos entendido. Entonces, lo que yo quiero que entendáis es que cada vez que veáis esto, que veáis, oye, function tal aquí dentro, no es más que como si hubiéramos hecho una función en otro sitio y le estuviéramos llamando a esa función. Entonces, si yo guardo esto y lo vuelvo a ejecutar, pues hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso estoy utilizando una función que estoy creando directamente aquí, que la estoy creando, y que no tiene nombre. No tiene nombre porque es directamente una función sin nombre. Eso se suele llamar también en JavaScript. Bueno, en general se llama esto lambda function, funciones lambda. O también en algunos sitios, si oís el concepto de closure, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, esto es
súper habitual, que lo veáis en un montón de código. Y ahora, en algunos casos, bueno, JavaScript empezó como un lenguaje, ya os cuento un poquito la historia el otro día, pero el JavaScript hay un organismo de estandarización que se llama ECMA, que se han encargado desde hace ya varios años de ir estandarizando el lenguaje para que en todos los sitios sea exactamente igual y tal, porque empezó siendo algo propietario que habían diseñado en un navegador y entonces ya desde hace muchos años ya está estandarizado. Como la asociación esta se llama ECMA, pues cuando le dan el nombre al lenguaje no podían usar el nombre JavaScript porque era un nombre registrado en aquel momento por Sun Microsystems y ahora en Oracle, que son los que tienen la marca Java, la marca comercial Java. Entonces le tienen que poner ECMAScript. Pero cuando vosotros oigáis ECMAScript, es lo mismo que decir JavaScript. Lo que pasa es JavaScript estandarizado por ECMA. Entonces, ECMAScript ha ido teniendo varias versiones del lenguaje y la última, que ha nacido ha habido algunas con más éxito y otras menos éxito. La actual tiene mucho éxito y todos los navegadores la han inmediatamente implementado y la aceptan casi todos los navegadores ya. La anterior precisamente fue una versión que fue un fracaso. No hubo casi ningún navegador que la adoptara porque tenía muchísimas cosas y aunque parezca mentira, la nueva versión lo que hace ha simplificado, reducido un montón, pero ha añadido cosas nuevas que son muy útiles y todos los navegadores la pueden utilizar. Y nosotros, en Node.js, podemos utilizar la última versión de ECMAScript porque ya está integrada. ¿Y por qué os digo esto? Porque una de las cosas, digamos, estrellas que han cambiado en ECMAScript es una simplificación de cómo poner este tipo de cosas, de cómo poner las funciones lambda, las funciones sin nombre. Y se hace con el operador flechita. Así. Eso es exactamente lo mismo que poner function tal. Lo único que hace es decir, bueno, pues haz este código que está aquí y ejecuta este código pasándole como parámetro un determinado valor. Entonces, las tres formas que he visto son totalmente equivalentes. O me defino una función con nombre y ahora la paso como parámetro, o me uso function sin nombre dentro, o uso el operador flechita. Es totalmente equivalente. Y esto es bueno que os acostumbréis a saber que es lo mismo porque os vais a hinchar a leer código de otras personas, código de ejemplo, y unas veces veréis el function, otras veces veréis la flechita, otras veces lo veréis con nombre. Entonces, simplemente asumir que es lo mismo. O sea, que es que no hay ninguna complejidad en eso, ¿vale? Bien, bueno, pues os voy a proponer un nuevo pasito más. A ver si podéis, os doy 5 minutitos para que busquéis en la guía de referencia a ver si sois capaces de encontrar cómo se puede leer esto de un fichero. Son 2 líneas de código, ya os adelanto. ¿Sí? Creo que es de la última que se ha hecho ahora. La ECMAScript, creo que le llaman 2016 o ECMAScript 6, no me acuerdo el numerito de versión. Te lo digo ahora mismo. Sí, ECMAScript 6. Este es el ECMAScript 6. Es en el que le han añadido los bloques. ¿Dónde estaba esto? Bueno, está por ahí. Estas son todas las características que tiene. Pero creo que es la 6, ¿eh? Vamos, estoy casi seguro de que es la 6. No estoy 100% seguro, pero casi seguro que es la 6. Bueno, ojo, si tenéis una versión de Node antigua, a lo mejor no te lo admite. Entonces, si te da error cuando ponga la flechita, pues tenéis que poner el function. Si no, os actualizáis a la nueva versión de Node y ya está. Ya lo tenéis. ¿Qué es lo que iba a decir? Eso, el ejercicio que os proponía. Vamos a hacernos un fichero JSON que se llame contacts.json, que tenga esta estructura, que tenga estos datos, y vamos a leer de un fichero esos datos cargándolos en el array. ¿Vale? Dejo 5 minutitos, es muy fácil. Hay que hacer, ya os adelanto, que no vale con ponerlo tal cual, esto en el JSON. Esto hay que hacer una pequeña modificación muy mínima, pero la dejo a ver si la encontráis, a ver qué es lo que hay que hacer. A ver, esto, lo que os decía, tenemos que crearnos un archivo que se llame contacts.
.json y esto, este contenido, esta estructura, este array, lo metemos ahí dentro, pero como veis aquí esto te da aquí unas cosas en rojo que hay que cambiar, porque no es así tal cual, hay que hacer una pequeña modificación. Y lo que hay que hacer es conseguir que eso se coja del archivo. A ver cómo lo podéis hacer que se coja del archivo. En realidad la modificación es mínima. Lo único que hay que hacer, un archivo JSON es directamente el dato que tengamos. En este caso es un array, entonces voy a poner el array tal cual. Voy a quitarle un poquito de indentación para que esto quede un poquito más bonito. Pero lo único que pasa es que cuando lo ponemos en un archivo JSON, los nombres de las propiedades también tienen que estar entre comillas. Es lo único que hay que hacer, es la única modificación que hay que hacer en un JSON. Eso es lo único que hay que hacer. Entonces esto ya es un archivo que yo voy a poder cargar en una línea de código. Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, efectivamente necesitamos usar un módulo, pero como es un módulo de Node que ya está en el motor preconfigurado, no hay que instalarlo. Ese viene de fábrica. Y lo que hay que hacer, como todos los módulos, es inicializarlo. Es el módulo, se llama el módulo FS de File System, que te permite utilizar, darte acceso al sistema de ficheros. Entonces, con esto inicializo el módulo en la variable FS y a partir de ahí ya lo puedo utilizar para hacer el acceso a los distintos ficheros. Entonces, lo que tendría que hacer es simplemente utilizar la función, voy a inicializar esto al array vacío y ahora lo único que tendría que hacer es inicializarme una variable, por ejemplo, de datos, data, que es lo que voy a leer del fichero, ¿vale? O content, por ejemplo, mejor, content, que lo voy a leer de fs.readFileSync y esto tiene dos parámetros. Uno que es el fichero que quiero leer, contacts, lo he puesto en plural, JSON, y después el juego de caracteres que quiero que me utilice al leerlo. Entonces, en este caso, como estoy en Windows, UTF-8 es mi sistema de fichero por defecto. Entonces, con esto lo que hago es leer el archivo JSON en la variable content y esto es una cadena que yo podría imprimir y ya me daría el archivo. Pero lo que quiero es cargar eso en la variable. Quiero cargar eso en la variable y para eso hay ya predefinido un objeto que se llama JSON que podemos utilizar, que tiene el método parse y al que le paso el contenido, content. Con dos líneas de código estoy cogiendo y cargando el archivo JSON en una variable que ya es un array. Entonces, si yo hago esto, bueno, voy a cambiar el archivo contact para que se vea que estoy haciendo algún cambio, porque para que no salga siempre lo mismo. John con la H aquí. Si yo ejecuto, pues ya me carga el... Entonces, fijaros que el único cambio ha sido coger el dato y meterlo en un contenido. Bueno, pues hacemos en un momento el diagrama de flujo, a ver cómo sería de este nuevo archivo, de este nuevo programa. Vamos a copiar el archivo este, voy a ponerlo aquí en el blog y vamos a ver cómo sería esto. Si hacemos esto, tal, vale. Vamos a ver, en este caso, bueno, aquí voy a tener tres funciones, ¿no? Por un lado, voy a tener el bloque principal que lo voy a poner con azul 4, 5, 6 y 7. Y después tengo dos cosas que se hacen
directamente que se hacen llamadas. Por un lado tengo esto de aquí, que aunque yo no lo estoy viendo, pero es una llamada a una función. Vamos, tanto esto como esto son llamadas a una función. Y después tengo lo que la función esta inline que había puesto dentro de la clausura, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, pues lo de siempre. Tendríamos pues 1, 2, 3. Aquí, fijaros, el 3 lo que hace es que lanzaría la ejecución de la lectura del fichero, ¿vale? Esto leería el fichero, ¿no? Y cuando terminara el fichero de leerlo, devolvería ¿cómo se dice? El control. El control seguiría la instrucción 4. Después la función 4 a su vez llamaría al parse ese que hay por ahí. Haría lo que tiene que hacer y volvería ya. Haríamos en la siguiente el console log. Después ejecutaríamos el for each y el for each a su vez pues llamaría n veces a el código que tengo puesto dentro de la función sin nombre y volvería, en este caso esto se repetiría n veces por cada elemento del bucle y terminaríamos en el paso 7, ¿no? Bien, fijaros que aquí tenemos un ejemplo de libro de una comunicación síncrona. Si os fijáis, lo que yo he puesto aquí es read file sync. Eso significa es una lectura de archivo síncrona. ¿Alguien me podría definir qué es algo síncrono? Cuando en las películas sale así una bala, ¿no? En el desierto sale una de estos moviéndose en el aire, ¿no? Nadie me dice lo que es síncrono. ¿Has visto una película del oeste que sale así como en el desierto? Nadie habla y se ve una... ¿Síncrono? ¿Síncrona una? ¿Qué? ¿Reloj? Bueno, síncrono tiene que ver con cómo se comporta el hilo de ejecución cuando hace la llamada. Cuando yo hago una llamada síncrona, lo que pasa es lo que estamos viendo aquí, precisamente, que ¿qué le pasa al bucle cuando llega y hace la llamada a la lectura del fichero? Que se queda aquí bloqueado, se queda ahí parado hasta que no se termina de ejecutar el archivo y no vuelve, entonces no continúa. Se queda, si estuviéramos ahí, digamos, viendo la ejecución, se pararía, haría la lectura del fichero. Si esto, imagínate que tenemos un fichero de 200 megas, tardaría unos cuantos segundos y cuando hubiera leído todo, seguiría otra vez hacia adelante. De hecho, lo que estábamos haciendo antes también era síncrono. Aquí se quedaba bloqueado. Si por cada impresión del contacto se va haciendo una, después otra, después otra, después otra. Se va haciendo todo de manera síncrona. Es decir, que se queda bloqueado el programa principal. Pero tenemos otra forma de hacer la lectura de los ficheros, que es la forma asíncrona. Voy a ponerosla primero y vamos a ver la diferencia. Mirad qué pinta tiene la forma de leer un fichero asíncrono. Asíncrono. Bueno, para poder leer un fichero de manera asíncrona es más o menos igual. Voy a comentar esto, pero hay una pequeña variante. En este caso no devuelve nada. Se llama solo fsReadFile y lo que tiene los mismos parámetros, es decir, conta JSON, lo mismo igual, pero además, ¿adivináis qué es lo que tiene que tener adicionalmente? Una lectura asíncrona lo que va a hacer es avisarme cuando ha terminado de leer el fichero. Entonces, para que me avise, ¿qué necesito? Necesito una función callback. Necesito algo que se ejecutará cuando haya terminado de leer el fichero. Y eso pues lo vamos a hacer ya con nuestro aprendido ya sistema de flechita.
que es exactamente lo mismo que si hubiera hecho una función, y esto, lo que yo pongo aquí, se va a ejecutar cuando haya terminado de ejecutar el fichero. Por ejemplo, voy a poner aquí un contacts, voy a poner un console log leído. Pero claro, esta función va a terminar, me va a avisar, y ¿qué es lo que me deberá de dar? ¿Qué es lo que es lo lógico que me dé? Cuando termino de leer el fichero, ¿qué es lo que estoy esperando? Los datos, ¿no? Que ha leído, ¿no? Los datos. Pues esto me va a pasar como parámetro dos cosas. Si ha habido algún error, y en el caso de que no haya habido ningún error, los datos, ¿vale? Esto es lo que me va a leer, lo que me va a mandar. Por cierto, esto estoy incumpliendo mi norma, que es la norma de ponerlo todo en inglés. Data read. Sí. Read, ¿no? ¿Era? Sí, vale. Dato leído. Además, puedo poner, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, el número de datos que he leído, ¿vale? El número de datos que he leído, que voy a poner data. Bueno, pero esto es una cadena, no, esto es una cadena. Voy a poner directamente, nada, simplemente data red, nada más, ya está, lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Fijaros, que esto lo que va a hacer es leer un fichero, y cuando termine de leerlo, me va a llamar, me va a invocar a lo que está aquí, pasándome como parámetro el dato, ¿vale? Pasándome como parámetro lo que ha leído. De hecho, voy a poner content para ponerlo. Entonces, ¿qué creéis que va a pasar cuando yo ejecute esto? ¿Qué va a pasar? ¿Va a funcionar como yo creo que debe de funcionar? ¿Como antes? ¿Qué? No, el error, vamos a asumir que no hay error. Este content es una variable declarada internamente dentro de esta función, con lo cual, digamos, el parseo de los contactos lo debería de hacer aquí dentro, ¿no? ¿No? Esto hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esto va a funcionar? Sí, la variable es contact, que está aquí, que es externa y sin problema. ¿Va a funcionar? Por la insistencia en la que lo estoy preguntando, me deberíais decir que no. Pero mi lenguaje no verbal está claramente diciendo que no va a funcionar. Pero la pregunta es ¿por qué no va a funcionar? Bueno, vamos a mirar qué es lo que pasa. Lo que pasa, si yo ejecuto esto, mirad lo que pasa. No hay contacto. Pero, mirad cuando he escrito lo de data read. ¿Qué ha pasado aquí? Lo he escrito después. ¿Por qué? Fijaros que el data read está aquí y el console log está aquí. ¿Qué ha pasado? Parece que está imprimiendo primero todo y después el data read. ¿Por qué? Porque es asíncrono. Fijaros qué es lo que pasa. Mirad, vamos a hacernos el grafo de flujo. Claro, eso es lo que está pasando. Lo que está pasando es que, vamos a hacerlo aquí, voy a poneros la versión alternativa con asíncrono. ¿No? Lo que ha hecho es hacer la ejecución asíncrona. Mirad, lo que ha pasado es lo siguiente. Lo que ha pasado es que... ¿qué ha pasado aquí? Aquí, fuera, esto aquí, vale. Lo que ha pasado es que aquí, si nosotros, venga, vamos a ponerlo de siempre. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tenemos dos callbacks. Uno para los datos leídos, que es este, 1, 2, y otro para la impresión esta rara, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en la traza de ejecución, mirad lo que pasa. Mirad lo que pasa aquí. Cuando se ejecuta lo primero, esto es lo de siempre, lo segundo, tercero, y ahora fijaros, aquí, esto lo que va a hacer es ejecutar de manera asíncrona la función. ¿Qué significa eso? Que inmediatamente va a lanzar la función, va a empezar a ejecutarse,
se ejecuta el 1, se ejecuta el 2 y termina. Es decir, lo que va a hacer esto, bueno, en realidad esto no es correcto del todo, perdonadme. Lo que va a hacer es esto, lo que va a hacer es llamar al código, lo voy a poner en otro colorcito, lo voy a poner el código, bueno, voy a hacerlo bien. Voy a ponerlo en otro colorcito que se vea mucho mejor esto. Esto lo voy a poner en moradito, si puedo hacerlo. Moradito, ¿dónde está moradito? Aquí. Esto le voy a llamar, de hecho, draw, moradito 1 y 2. Y el verde es la ejecución del readfile, ¿vale? Lo que teníamos antes del readfile, que son dos cosas distintas. Una cosa es el que lee el fichero y después cuando me llama para que una vez que ha terminado de leer el fichero. Entonces, lo que hace esto es ejecutar el readfile, que lo que va a hacer es empezar a leer todo el fichero y cuando termine de leer el fichero yo le he pasado un callback. Entonces lo que va a hacer el readfile solo es invocar una ejecución que es la de la función esta sin nombre que tiene ese código que está ahí. Lo que va a hacer va a ser ejecutar el 1 moradito y el 2 moradito cuando ha terminado y cuando termina se apaga ahí. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Lo interesante es qué ha pasado con el hilo principal. Fijaros que antes en el hilo principal se quedaba bloqueado esperando a que terminara porque era síncrono, es decir, se quedaba bloqueado, parado hasta que volviera la ejecución. Pero como en este caso es asíncrono, lo que pasa es que el readfile no espera, directamente sigue ejecutando inmediatamente. Llama y sigue ejecutando, tal cual. Entonces ejecuta el 4, ejecuta el 5. El 5 a su vez lo que hace es hacer una invocación, esta vez sí, es síncrona, con lo cual se ejecuta lo que está ahí en el... Bueno, esto no sé por qué le he llamado 3, voy a llamarle 1, 1. Y cuando termina vuelve a la ejecución del hilo principal, que sería ya... Bueno, se hace varias veces, uno por cada elemento, y después terminaría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es que, por un lado, tengo una ejecución, tengo en paralelo dos ejecuciones. Tengo, por un lado, la ejecución que depende de lo que he llamado, que he inicializado, y por otro lado, tengo la ejecución del programa principal. Entonces, claro, esto se ejecuta por un lado y lo otro se ejecuta por otro. ¿Qué termina antes? Pues normalmente el fichero es más lento, porque tiene que irse al archivo, leerlo. Entonces, lo azul se ejecuta como un tiro, súper rápido, pero además lo más importante, ¿qué es lo que pasa cuando llega aquí al for each contact? ¿Qué es lo que pasa cuando llega al punto 5 y no se han leído los ficheros, no se ha leído el dato? Pues está vacío porque se ha ejecutado rápido y no ha dado tiempo a que se guarde. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este código cuando tenemos una lectura asíncrona? ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿qué podemos hacer? La condición, a ver, ¿cómo sería? Sí, estoy esperando soluciones. Ahorita voy a seleccionar un... Aquí. ¿Cuál es la solución? No puedo hacer nada. Hasta que no tenga los contenidos no puedo hacer nada. Es decir, todo lo que dependa del contenido del archivo lo tengo que meter aquí. Lo tengo que meter dentro del callback. Todo lo que dependa. Es decir, tengo que cogerme y todo esto, que es... Esto va dentro del callback. Esta es la única manera de solucionarlo, ¿vale? Entonces, de esta forma, sí que, perdón, vamos a hacerlo, ejecuto, en este caso ya sí hace lo que tiene que hacer el data read y después, claro, aquí esto se ejecuta, esta función solo se va a ejecutar cuando tengo esto. Bien, ahora
Muchos de vosotros me podéis decir, bueno, ¿y esto y para qué nos sirve? Aquí realmente no hay ninguna diferencia, ¿no? ¿Y para qué da igual hacerlo síncrono que asíncrono? Pero ahora imaginaros una cosa, imaginaros que yo no estoy leyendo un archivo, estoy leyendo 10 archivos, ¿no? Si yo leyera 10 archivos, si los hago síncronos, yo tendría que hacer un bucle y ahora uno detrás de otro estaría leyendo uno, después otro, después otro, después otro, después otro. Lo suyo sería a lo mejor, si puedo en paralelo, leer varios archivos a la vez, ¿no? Pues entonces, si yo los hago asíncronos, puedo leerlos todos y no tener que estar esperando. Entonces, para hacer ese tipo de cosas, para leer varias cosas en paralelo y tal, pues se empieza a complicar un poquito más el código. Pero es muy interesante que sepáis que se puedan hacer esas cosas, aunque no lo vamos a usar en la asignatura, porque eso, cuando tú haces tu código asíncrono completamente, todo asíncrono, es mucho más fácil de paralelizar. De forma que, por ejemplo, si estamos haciendo un algoritmo complicado de que requiere mucha potencia de computación, pues tú si lo tienes ya todo asíncrono, pues se puede distribuir en varios procesadores inmediatamente. Cada hebra de ejecución se ejecuta en un sitio distinto. Entonces está mucho más preparado para ser escalable el código. Pero insisto, eso está fuera de la asignatura, del ámbito de la asignatura. Nosotros vamos a usar solo callback muy sencillito, pero debemos de intentarlo siempre que podamos, todo asíncrono, siempre que podamos. En particular, ¿cuál es una cosa que vamos a usar muchísimo asíncrono? Pues lo que vimos el otro día, lo de Express. En Express, cuando hacemos un servidor web, cada vez que te llega una petición, tú lo que tienes es registrado el código de tratamiento de esa petición asíncrono. Cada vez que hacemos un GET, tenemos un código que se ejecuta de manera asíncrona. De hecho, vamos a ver cómo era el código ese que teníamos de un servidor web muy sencillito. Si os acordáis, el código de un servicio web muy chiquitito, voy a comentar esto un momentito. ¿Cómo podíamos hacer el servidor web chiquitito? Bueno, no lo voy a comentar, si es que voy a utilizar el mismo código. ¿Cómo era? Pues lo único que necesitábamos era inicializar el sistema Express. Require Express. Y con este sistema lo que íbamos a hacer, lo único que necesitábamos era hacer un var app es igual a express. Esto es lo que vimos el otro día, una aplicación muy sencillita. Y lo único que necesitamos es decir que algo se ejecutara, app.get, cuando llamen a barra, quiero que ejecutes, ¿y qué es lo que tengo que poner aquí? Le tengo que pasar una función, un callback. ¿Cómo? Vale, perdón. Express. ¿Y qué es lo que tengo que poner? Express. Express. Vale. ¿Qué es lo qué pinta tenía este callback? Pues era un callback que le tenía que pasar solo el request, el response y el código del callback. Que lo voy a poner aquí. Voy a poner todo esto como tratamiento y cierro. De esta manera, ¿qué es lo que va a hacer esto? Que cuando yo llame a el barra, lo que voy a hacer va a ser una... ¿Esto está bien o falta algo? ¿Qué función o la flechita? Eso es, la flechita. Y en vez de hacer un console, yo lo que voy a hacer aquí es mandarle de vuelta al cliente los contactos, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Pues simplemente haciendo un... bueno, esto lo de console.log lo voy a dejar y voy simplemente es response. Si hago send, se manda solo de una vez. Para mandar varios mensajitos de vuelta, se hace con write. res.write y res.write, por ejemplo. Esto no es HTML, pero bueno. Y cuando termino de enviar todo, tengo que poner res.send. res.end. Esto es para ya mandar de vuelta de cierre el mensaje al cliente, ¿vale? Bien, pues entonces con esto ya tendría casi una aplicación express. Lo único que me faltaría es decirle en qué puerto quiero que esté escuchando esto.
que sería app.listen, perdón, en el puerto, por ejemplo, 16071, por ejemplo. El día de mi cumple, ¿vale? Bien, pues esto ya tendría, ¿esto qué haría? Pues sería una aplicación que se quedaría esperando a que le hicieran una petición a la barra y devolvería los contactos que tengo en el archivo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver si esto funciona. Si nos vamos a Node, bien, no funciona. ¿Por qué no funciona? A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Que no he instalado Express. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues npm install. Bueno, ya que estamos, ahora ya que tenemos código ya para un modulito, que es lo suyo, hacer que hicimos el otro día, un npm init para inicializar, ¿verdad? npm init, inicializar el paquete. Le voy a poner todo por defecto por ahora, ¿vale? Todo, sí a todo. Y npm, ¿cómo instalábamos el Express? ¿Qué hacíamos? Install Express -save. Entonces, de esta manera ya tenemos el install. Por cierto, yo ya os recomiendo no, hacerlo siempre. Una vez que hagáis la inicialización, no os olvidéis de poner el script start que era el estándar para arrancar el servidor, que era node. Esto es lo mismo que hicimos el otro día, ¿vale? Index.js. Esto es para que cuando yo ponga ya npm start, ya me lo arranque directamente todo, ¿vale? Entonces, de esta manera, tenemos esto, tenemos Express, pues ya que podemos hacer para arrancar el servidor, npm start, y ya esto se queda ahí esperando, se queda ahí quieto esperando. Si me voy a un navegador, si hago localhost 2.16071, pues, bueno, aquí me lo pone súper feo. Si le digo ver código fuente, pues también súper feo porque, claro, esto no pone barra n, no pone barra enter, entonces me lo pone fatal. Pero me está devolviendo lo que yo he puesto en el sistema. Si quisiéramos hacerlo esto con HTML, pues lo suyo sería hacer algo así como un HTML, body, algo así, UL, ¿no? Y un barra UL, y ahora por cada contacto LI y un barra LI, ¿vale? Entonces, de esta manera, si hago un npm start, ya sí que te lo pone bien, vale. Yo esto, ¿por qué? Porque no he cerrado el body y el HTML. Vale, ¿y por qué? No, vale, sí, esto está bien, HTML, body. Sí, esto tiene buena pinta, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, no os preocupéis que esto, como vais a tener el vídeo, lo podéis repasar tranquilamente paso a paso, poco a poco, ¿vale? Vale, esto es porque yo también he puesto el view page source. Vale, aquí. Esta sería una manera de devolver. Muy cutre, súper cutre, de devolver los resultados. Bueno, aquí lo importante de esto es que os quedéis con la idea de que ya sabemos lo que es un callback, que es algo que se ejecuta en un determinado momento, y sabemos que las cosas pueden ser o síncronas o asíncronas, ejecuciones síncronas o asíncronas. Eso es lo importante, ¿vale? El código ya, después, lo suyo es hacerlo lo más sencillo posible y siempre que podáis asíncrono, ¿vale? Y quedarnos con la idea de que Express lo único que nos hace falta es inicializar un callback asociado a una determinada petición, ¿vale? Bueno, para terminar, en 5 minutitos se puede hacer, os voy a enseñar lo fácil que es esto que acabo de hacer, subirlo a Heroku para que esté ya desplegado en un servidor público. Y es muy sencillo de hacer.
Lo único que necesitáis, como os dije el otro día, es haberos instalado el Heroku Tool Belt. Heroku, si buscáis Tool Belt, lo primero que os sale, tenéis que instalaros esto, y una vez que lo tenéis instalado, que esto es siguiente, pues lo único que os hace falta es abrir, si estáis en Windows, tenéis que abrir una en línea de comando, ya sabéis, dándole a CMD o línea de comando. Eso no se puede hacer con el Git Bash. Hay que hacer el login usando Heroku Login, ¿vale? Una vez que te lo instalas, tenéis que registraros en Heroku, es gratuito, un usuario, una contraseña, es lo que os da. Y ahora, una vez que tenéis Heroku Tool Belt, si hacéis Heroku Login, pues entonces os pide vuestras credenciales, ¿no? Que en mi caso es pavmon@gmail.com y mi contraseña, que es esa. Y entonces entro y ya estoy hecho el login. Eso lo hago una sola vez desde la línea de comando estándar de Windows y ya estoy autenticado. Ya no tengo que hacer nada más. Ya puedo cerrar la línea de comando. Y ahora, ¿cómo puedo conseguir que esta aplicación que acabo de hacer, subirla a Heroku? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues es muy fácil. Lo único que me hace falta es tener inicializado un repositorio Git, ¿vale? Que eso, si recordáis, se hacía haciendo un git init. Eso inicializaba eso como un repositorio local. Como esto va a ser un proyecto en Node.js, lo suyo es que la carpeta Node Modules, que es donde están todas las bibliotecas esas, no las incluya dentro de Git. ¿Sabéis cómo ignorar algo para que no se incluya dentro de Git, no? ¿Cómo se hacía? Teníamos que crearnos una carpeta, un archivo que se llame .gitignore, y entonces ese .gitignore lo que hace, aquí le puedo decir lo que no quiero que me incluya dentro de Git, que en mi caso es la carpeta Node Modules, que es donde están todo lo que se ha descargado de Express, toda la cosa esta. Entonces, con esto, simplemente salvándolo, cuando yo aquí haga un git add, ¿cómo se metían todos los ficheros dentro de git add punto? Esto lo añade todo, en mi caso solo el package.json y el index.js, es lo único que me añade, nada más. Y ahora lo que voy a hacer es un primer commit con todo, ¿no? Git commit -m y, pues, por ejemplo, first version. Entonces ya esto me ha añadido el gitignore, el contact.json, el index.js y el package.json. Ya tengo hecho mi primer commit en local, ¿vale? Esto no está ni en GitHub ni está en ningún sitio. Entonces, ¿cómo puedo subirlo a Heroku? Bueno, pues esto, ojo, es muy importante hacer todo esto antes de hacer lo de Heroku, que voy a deciros ahora. Una vez que ya he hecho el repositorio y he hecho todo esto, entonces, ahora, con la instrucción Heroku, que esa os la ha instalado el Heroku Tool Belt, podemos hacer Heroku create, y aquí le digo el nombre de mi aplicación, que va a ser el nombre que va a tener en el servidor, ¿vale? Ahora yo voy a hacer aquí una prueba, pero las primeras que hagáis vosotros, yo quiero que la hagáis con una convención. Poner siempre SOS 2016, guión, aquí vuestro grupo, y guión sandbox Pepe o Pablo, o para que cada uno tengáis un proyecto separado, que no os machaquéis todos el mismo proyecto, ¿vale? Esto lo pondré en el backlog para que esto va a ser parte de la próxima entrega de lo que tendréis que hacer. Tendrá un nombre específico, ¿vale? Yo le voy a poner SOS Sandbox Pablo, ¿vale? Voy a poner así. Heroku Create, eso. Entonces esto lo que hace es que crea todo el repositorio, detecta que esto es Node, y lo único que ha hecho es coger y al Git interno, a ese Git, le ha añadido como fuente un repositorio de Heroku, para que cuando ahora haga un push, me lo va a mandar a Heroku, ¿vale? Entonces, si ahora yo quiero desplegar el servidor, bastaría con hacer git push Heroku master. Esto es lo único que me hace falta para subirlo. Pero ojo, ojo, hay que hacer un pequeño cambio, solo un pequeño cambio, nada más. Antes de hacer el git push, solo hay que hacer un cambio a mi proyecto. El único cambio que hay que hacer es que yo no le puedo poner un puerto
que yo quiera, el puerto mío, tengo que cogerlo eso de una variable de entorno que me da Heroku, ¿vale? Es una variable que me dice, este es tu puerto, para que... Y eso se hace simplemente poniendo process, esto exactamente, process environment, esto es una variable de entorno que se llame port. Con esto, nada más que con eso, cambiando para que esté en el puerto que me dice Heroku, ya con eso debería el proyecto funcionar sin problema. Entonces, si yo hago un git push Heroku master, esto lo que hace, se conecta a Heroku, le manda todo esto, él solo llega, Heroku coge el código, lo instala, hace un npm install, descomprime todo, hace todo eso en Heroku, en el servidor de Heroku, y cuando termina todo, te dice, correcto, ya está ahí desplegado. Entonces ya me ha dicho, veis, que aquí ya hay una dirección, https, aquí la tenéis, sandboxpablo.heroku.com, que puedo hacer un copy, y me voy aquí a mi navegador, y si pongo paste, aquí tenemos, arranca la imagen virtual, pues eso tarda un poquito, es una imagen gratuita, entonces tarda 30 segundos o unos segundos en arrancar porque está dormida, y cuando la arranca en un momentito, debería de... Si tarda un poquito, debería de funcionar. A ver, esto, la única limitación que te pone Heroku es que la máquina no puede estar todo el día encendida. Te la paga, no sé si son 4 horas al día, pero excepto por esa limitación, la puedes usar todo el tiempo que quieras. Parece que va lentito esto. Lo del cambio del puesto se queda guardado. Sí. Nada más que lo modificamos ya se quedaba guardado. Ostras, no se quedaba guardado. Tienes toda la razón. Claro, este ha sido el fallo. Es que no he hecho el commit. No he hecho el commit a lo que... Muy bueno, muy bueno. Claro, he hecho un fallo. Me ha dado un fallo porque el puerto no lo había subido. Tengo que hacer un add, un commit nuevo con el cambio del puerto. Port. Y ahora sí que tengo que hacer el push. Ahora sí, con el cambio del puerto. Menos mal que lo has dicho. Si no me podría que estar esperando hasta... Tarda un ratito. Nada, ahora ya no hace falta instalarlo todo. Teóricamente debería ser mucho más rápido. Y vamos a darle parar. Ya ha terminado esto. Si le doy a ejecutar. Vale. Verás tú. Aquí. Ahora sí. Efectivamente era el puerto. Eso era lo único que me faltaba. Entonces ya tenéis una web desplegada online. Lista con vuestro sistema. Que podéis utilizar. Entonces... Próximo día, ya a partir de mañana seguramente tendréis en el backlog lo que hay que hacer para el feedback del martes que viene y ya el primer entregable. En el entregable hay 2 revisiones, si me permitís solo os lo digo en un minuto nada más, ¿vale? Aunque sé que estoy pasándome ya de la hora. Un minuto. El entregable, si os fijáis en el backlog, hemos puesto que hay 2 sesiones. Está aquí, lo voy a poner aquí. Solo... un segundo nada más. Quiero que entendáis esto que es. Veis que en el próximo, el entregable se va ya a defender el próximo martes. El entregable, aparte del feedback que habrá normal, igual que ayer, va a haber otra vez un feedback con todo lo que hay que hacer. Pero además va a haber un entregable que es simplemente un hola mundo en Heroku del grupo. Ya os diremos exactamente lo que tiene que tener ese entregable. Entonces, como veis hay 2 revisiones. ¿Qué significa eso? Significa el próximo día, el próximo martes, eso lo haré yo, el profesor, iré mirando que lo tenéis todos y pasar una prueba. Si esa prueba funciona, pues ya tenéis una determinada puntuación que os pondré directamente. Si no os funciona, os lo diré, que no ha funcionado, os diré qué ha pasado, ha sido la prueba y tendréis una semana más para corregir lo que ha pasado. Entonces, en la segunda semana de revisión, volveré a pasar la misma prueba y si ahí todo va bien, tendréis otra puntuación y además pasaré una segunda prueba distinta y si también la pasáis, tendréis la puntuación máxima del entregable. ¿Vale? Entonces, estar atentos al backlog porque mañana estará todo lo que es el feedback y lo que tenéis que tener como grupo
que tendrá que ver con esto, ¿no? Con hacer una pequeña aplicación y subirla a Heroku. Vamos, un hola mundo con ciertas cosillas, nada más. ¿Vale? ¿Dudas sobre eso? ¿Nada? ¿Dudas? ¿Nada? Bueno, pues nada, hasta el próximo día.